Hoy mandé un apunte con cosas que me parecía que habían quedado medio en el aire, como que las habíamos explicado en clase, pero que no habían quedado escritas. Entonces, algo sobre demostraciones y de triángulos y todo, pero bueno, espero que esto siempre aclare un poquito más. Igual cuando ustedes vayan estudiando, si ven que hay algo que no quedó claro, que no está escrito en ningún lado, me avisan y lo reforzamos. Porque uno en clase va escribiendo en el pizarrón y ustedes copian. Yo acá voy hablando. Y ustedes tienen que ir copiando, pero bueno, no sé si a veces les doy los tiempos necesarios. Bueno, había quedado de tarea hacer la propiedad número 2 de paralelogramos, que en todo paralelogramo las diagonales se cortan en el punto medio, ¿sí? Si alguien tiene alguna duda, me pregunta, pero yo no la voy a hacer esa porque era sencilla y más o menos la habíamos aclarado cómo era. Y después tenían un ejercicio. El ejercicio 4 de las actividades. Bueno, primero, ¿alguien tiene alguna duda del teorema 2? Porque hoy, por ejemplo, a la mañana había una chica que tenía dudas. Bueno, cuando terminamos la clase yo hice un Zoom con ella y le expliqué. No tengo problema en explicarlo. Pero si es uno solo de todos, lo hacemos al final. ¿Qué les parece? Me avisan. Lo mismo si tienen dudas en cualquier cosa. Yo no tengo problema de cuando termina la clase quedarme un ratito más con alguno y explicarle lo que no entienda. Todo así, ¿no? Cuando nadie contesta nada, supongo que todos dicen que sí. A ver si hay alguien en el chat. No, ni siquiera en el chat. Bueno, hagamos el ejercicio 4 entonces. ¿Se acuerdan que decía que teníamos un triángulo isósceles? ¿Sí? Bueno. Sí. Hola. Bueno, sigo. Teníamos un triángulo isósceles ABC de base a C, por lo tanto sabemos que el lado AB y el lado BC son congruentes. ¿Sabemos algo más? Que el lado AB y BC son congruentes si tenemos un triángulo isósceles. Sí, que los ángulos van a ser congruentes también, el BAC y el BCA. Perfecto, los ángulos de la base son congruentes, gracias. Entonces decíamos, trazamos una paralela a un lado, al lado AB, por cualquier lado, pero siempre que intersecara los otros dos lados. O sea, no tenía un punto fijo ni el punto medio, nada en particular, pero sí que intersecara los lados. Y preguntábamos si este triangulito que se nos quedó formado, FEC, podría llegar a ser isósceles. Vamos a silenciar este celular. ¿Sí? ¿Algunos se le ocurrió? A ver, varias ideas. ¿Alguno se le ocurrió alguna en particular o no tienen ninguna? Profe, yo había hecho que A y F eran congruentes por ser ángulos correspondientes entre paralelas. Bien. Entonces espera que los vamos a dibujar. Porque F yo tengo dos ahí. Pero yo me imagino... Claro, el EFC. Yo me imagino que me decís este. ¿Sí? Sí. Bien. El BAF, el BAC y el EFC son ángulos congruentes por ser correspondientes entre AB paralela a EF y transversal a C. Perfecto. Y ya habíamos dicho que BAC era igual a BCA. Yo tengo que, ahora que sé que el EFC es igual a BAF, yo puedo decir que EFC es igual a SF.
Bien, ¿entendieron todos? Con todo el pobre, puso todas las letras completas como debe de ser. A ver, Es mucho lío decirlo así, profe. es mucho lío. Bueno, está bien. Vamos a, te dijo que digas A, F y C. La cuestión es que habría que identificarlo, ponerle F1, F2 y ya está. En este caso no hay tanto problema, pero va a haber otros ejercicios en que tenemos un ángulo dividido en 3 o 4 partes y tenemos que identificarlo, porque si no, nos vamos a hacer lío. Acá no hay tanto problema. A ver, lo vamos a hacer sin tanta letra. Dijimos que el ángulo A rojo es congruente con el ángulo F por ser correspondientes entre paralelas. Pero como sabíamos que el triángulo era isósceles, el ángulo A y el ángulo C son congruentes por ser ángulos de la base. Entonces, si C es igual a A y A es igual a F, entonces F es igual a C. ¿Así quedó más clarito? Sí. Sí, sí. Bueno. ¿Alguno hizo otra cosa? ¿Se le ocurrió demostrarlo de otra manera? Yo en un momento me planteé la duda, en realidad, del ángulo FS con relación al ABC. Estaba como pensando si podía haber alguna relación. ¿Por qué no? ¿Serán iguales? Claro, esa era mi duda. Estaban cortando los dos, como eran rectas paralelas, cortando al lado BC, respetaban Sí. ¿No son correspondientes también eso, las profe? propiedades. Sí, también son correspondientes. Entre las mismas paralelas, pero otra transversal. El B y el E son ángulos correspondientes, por lo tanto son congruentes. Lo que podrían haber encontrado así eran que los tres ángulos de los dos triángulos eran congruentes, y por ahora no podemos saber que los triángulos eran semejantes, porque no tenemos, digamos, otros, no lo vimos todavía, pero el que lo sabe de antes lo puede utilizar. Esos dos triángulos, al tener tres ángulos congruentes, van a ser semejantes. Tienen tres ángulos congruentes y tres lados proporcionales. Pero bueno, con los tres ángulos me alcanza. Con criterio de semejanza, si uno es isósceles y el otro también. Ahí podría ser. Sí, también se puede. Ustedes pueden utilizar todo lo que sepan, mientras lo apliquen bien, obviamente. El problema es que yo por ahí no lo explico en clase porque hay muchos que no saben semejanza, por ejemplo en este caso, y entonces no van a entender de qué estamos hablando. Pero sí, el que lo sabe lo usa. No, mi pregunta era por qué hoy a alguien se le ocurrió trazar la bisectriz del ángulo E para decir... Disculpe, profe. Sí. Entonces, brevemente, porque no lo pude descifrar, diciendo solo las letras. Este ángulo comprobamos que es isósceles porque B es congruente con E, A es congruente con F y C porque es el mismo ángulo que era antes. Sí. Ok. Entonces, por tener tres ángulos congruentes, son semejantes. ¿Sí? Bien. Hoy a alguien se le ocurrió trazar la bisectriz del ángulo E y asegurar que esa bisectriz era altura. Yo no lo puedo asegurar, porque no tengo nada que me diga que esto es altura. No puedo asegurar que es mediatriz y tampoco puedo asegurar que es mediana, porque yo no sé si esto es el punto medio. Entonces, o trazo la altura y no sé justo si es bisectriz. Es decir, podemos utilizar las propiedades de triángulo isósceles que vendrían geniales siempre y cuando tenga elementos, en este caso, como para poder determinarlo. Entonces, el pobre había hecho toda su demostración, estaba toda completa, pero claro, se basó en algo que no estaba comprobado. ¿Sí? Claro. Entonces tenemos que asegurarnos de lo que sí podemos saber. Que el ángulo B y el E, sí, porque están las paralelas, son correspondientes, no hay ningún problema. Bien.
Este ejercicio quedó terminado así, no había otra cosa. Y esto se va a cumplir siempre. Siempre que tracemos una paralela a un lado de un triángulo, si isósceles, equilátero, rectángulo, el triángulo que vamos a obtener va a ser semejante al lado. ¿Sí? Porque vamos a tener esto de los ángulos congruentes. Entonces, esto nos va a servir para cualquier tipo de construcción que querramos hacer. Bueno. Yo les decía, compártete, bien, que les mandé este pequeño apunte nuevo, lo vamos a ir intercalando con el que teníamos, porque era como que no estaba segura si había quedado bien escrito todo lo de demostraciones, y acá habla de los métodos, de lo que... hay más métodos, pero por lo menos acá tenemos la directa y la recíproca, que es la vuelta que nosotros hablamos a veces, que algunas veces lo hemos hecho. Bueno, por lo menos quedó escrito. Lo que sería la hipótesis, la tesis y la demostración, con eso no teníamos problema. Y después, yo, digamos, les mandé el trabajo práctico y revisé qué eran las cosas que no me parecía que habían quedado muy firmes para que ustedes pudieran trabajar. Hablamos de sumas de segmentos, operaciones, pero nunca lo habíamos escrito. Entonces, se los dejo acá escrito, pero lo vamos a ver directamente en GeoGebra. ¿Sí? Ups, bien. Estoy dibujando un segmento, ¿no? Compartí bien la pantalla, porque hoy la compartí bien. Porque a veces pongo nueva ventana y ustedes no ven. Bien, si yo tengo que comparar dos segmentos y son congruentes, los superpongo y si me coinciden en todos sus puntos, sé que son congruentes. Eso ya lo vimos. Yo tengo que sumar segmentos que están en diferentes lados en el plano, puede ser sumo una altura con un lado, no sé, porque quizás después en algún ejercicio teníamos que verlo. Entonces, lo que ustedes tienen que estar seguros, si esa operación está bien y se puede realizar en geometría métrica. Por ejemplo, no se pueden multiplicar segmentos ni dividir segmentos entre sí. Sí puedo multiplicar un segmento por un número natural, el doble de un segmento y tengo dos veces el segmento. Pero no puedo dividir segmento por segmento. Sí puedo sumarlo. Para sumarlo, yo creo que les había contado que lo que hacíamos era unir un extremo de un segmento con el extremo de otro segmento y así teníamos un segmento entero. ¿Sí? Los poníamos consecutivos y todo esto va a ser el segmento suma de los otros dos segmentos que yo tenía. Con eso no hay problema. También se pueden restar. Y si yo los resto, quiero saber cuál de los dos segmentos que yo tengo acá, por ejemplo, es mayor o menor. Para eso pongo los dos segmentos que me coincidan en un extremo, que te queda quieto, por favor. Bien. Entonces, va a ser mayor el que tenga un extremo que sea un punto exterior al otro segmento. Y va a ser menor el que tenga el otro extremo que sea un punto interior al otro segmento. No es muy difícil, pero bueno, para que quede escrito. Lo mismo me va... ¿Eh? No, vale la aclaración. Bien, vale. Lo mismo con un ángulo. Para sumarlos los tengo que poner los lados consecutivos y ahí los voy a poder sumar. ¿Se acuerdan que eso lo hicimos cuando demostramos los sectores angulares interiores de un triángulo? Al final estaban todos juntitos. Buscamos la relación de cuál era igual a cuál. Bien. Esas son operaciones permitidas. Si yo tengo un ángulo y tengo a esto, en vez de punto interior, le llamamos un rayo, que es en el ordenamiento de las semirrectas y de las rectas se le llama rayo. Pero bueno, digamos, si yo tengo dos ángulos y
hago coincidir, supónganse, este lado coincide en los dos ángulos. Y uno de sus lados es interior al otro ángulo, este ángulo va a ser menor. Si este lado, me quedo ahí enganchado, perdón. Ahí está. Si este lado va a ser exterior al otro ángulo, este ángulo va a ser mayor que el otro. ¿Sí? Acá va a ser menor y acá va a ser mayor. Esto es un poco intuitivo. Lo que estamos reafirmando que en geometría métrica estas cosas están como permitidas. ¿Está? Bien, voy a seguir con el apunte. Estos tres los vamos a demostrar la clase que viene. Yo ya se los escribí en una hojita bien prolijita, pero se los mando la semana que viene. No quise escribirlos en Word. Hoy lo hice a mano para mandarles algo diferente. Después los escaneo y se los mando. Espero que me entiendan la letra. ¿Sí? Bien, vamos a hacer el ejercicio 1, que nos va a servir para ver otras cosas. ¿Sí? Bien. En el otro apunte habíamos hecho un ejercicio donde yo les había escrito con palabras. R interseca B y en el punto E. Acá lo puse con símbolo para que nos vayamos acostumbrando. Se los leo. Dado el ángulo ABC y su bisectriz, se traza la recta R perpendicular a la bisectriz, de tal modo que esa recta R interseca a la semirrecta BA, que es un lado del ángulo, en el punto E, y R interseca a la semirrecta BC en el punto F. Demostrar que el triángulo que quedó formado EDF es isósceles. Pueden ir dibujando. ¿Qué hace tanto frío? Yo ahí dibujé la semirrecta porque el sistema automáticamente me pone una recta. Acá con las letras así las ven. ¿Se ve bien? Sí. Bien. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué dice el ejercicio que tengo que hacer? Una R que es perpendicular a la bisectriz. Bien. Entonces trazo una perpendicular a la bisectriz en cualquier punto. ¿Sí? Y a este le voy a dar un nombre pobre porque no está... no lo puse en la consigna, pero si obviamente la recta R corta la bisectriz, tenemos que ponerle un puntito. Bien, esta recta R dijimos,
interseca a la semirrecta BA y a la semirrecta BC. ¿Eso Sí. dice? Bien. Este punto lo vamos a llamar E. Y este punto E. Bueno, F. no quiere llamarse. Ahora sí. Y este punto F. Bien. Entonces, acá hay varias formas de demostrar esto. Vamos a usar todas. Es decir, no es que ustedes tienen que hacer siempre todas las formas que hay, pero ya que está, aprovechamos y vamos viendo todas las herramientas que podemos manejar. Claro. Bueno, ya tiene el primero, es el lado compartido. Bien, pero ¿qué es lo que El estás BM. haciendo entonces? Ah, para demostrar el triángulo EBF. Ah, a ver, EBF que se me formó, claro. No, Estás comparando triángulos. claro, estaba comparando triángulos, Bien, sí. vamos para ese lado. Vos pensás comparar triángulos. El Claro. BEM y el BMF. Entonces Sí. me dijiste que BM es un lado, es congruente a BM por ser el lado común o el lado compartido. Bien. Sí. ¿Hay algún otro elemento entre esos dos triángulos que sean congruentes? Para mí, disculpe, Dale. para mí sabemos rápidamente, creo que esos dos ángulos son congruentes porque tenemos ese lado en común, sabemos que el ángulo FMB y BME son ángulos de 90, porque la recta es perpendicular a la bisectriz, Sí. y después sabemos que los lados ME y MF son congruentes también, No. ¿no? Y ¿Por qué lo sabemos? porque atraviesan, porque M es el punto de la bisectriz de los lados, Sí, y sería punto medio, ¿no sería por eso un punto medio No. de la recta? No, Bueno. en ningún momento vimos esa propiedad. Vos querés decir que está a la misma distancia, pero ojo, porque ME no es la distancia al lado. La distancia era una recta perpendicular de M al lado. Es otro ejercicio que vimos. Sí, pero pensé que como es perpendicular a la Sí, bisectriz, a ver, esto se va a cumplir que son congruentes, pero todavía no vimos nada que diga que son congruentes. No vimos esa propiedad. Va a surgir de esta demostración. pero al ser perpendicular a la bisectriz, ¿no da que llega a ambos lados en partes iguales? Da eso cuando terminemos de demostrarlo. Ok. Sí, da, pero a ver, lo que yo La quiero entendí, es aclarar lo es, mismo que me pasó la otra vez, lo doy por hecho, pero no lo puedo demostrar. no, está bien, sí, te entiendo. No te preocupes, hoy a la mañana me pasó lo mismo. Lo que pasa es que tengo miedo que estés usando que esos son las distancias y no son las distancias. ¿Sí? Bien, sí, esto se va a cumplir. Vas a ver ahora que es de todo esa bisectriz es mediatriz, altura, es el eje de simetría, va a ser todo. Lo que pasa que, como no lo fuimos viendo todavía, no lo uso. Porque hay otro dato que sí me da la hipótesis. Claro, en realidad sí podemos decir que son congruentes porque se oponen a ángulos congruentes. Eso es lo que voy a demostrar la semana que viene. Ah, bueno, entonces digo que Pero ojo, como es bisectriz, ojo, eso de que se oponen a ángulos congruentes es dentro de un mismo ángulo, de un mismo triángulo, no en triángulos diferentes. claro, pero yo tomo el triángulo BM, por ejemplo, ¿BM qué? y BEM, BEM, perdón, no te escuché. BMF, No, son dos. claro, pero no, a ver, la recta es bisectriz. Sí. Me divide al ángulo, o sea, el EBM es congruente con el MBF. Ahora sí.
Y ahí no Por- podés por- decir que a ángulos congruentes se oponen lados congruentes. En un mismo triángulo, no en dos triángulos. Vos estás tomando Ah, dos triángulos, ok. BEM y BMF. Ahí no puedo decirlo. Salvo que los triángulos sean congruentes, pero yo puedo tener... Tampoco se puede decir que al tener dos ángulos, sabemos, al tener dos ángulos congruentes, no podemos dar por hecho que el tercero también es congruente. Sí, Sí, eso de sí hecho podés ahí ya son decirlo. congruentes. Ahí, Criterio, ¿no? ahí podría estar, sin necesidad de la comparación de triángulos. Mirá, Claro. vos decís que este ángulo, me dijeron, y este son congruentes por ser rectos. Este ángulo y este ángulo son congruentes por bisectriz. Por suma de ángulos interiores, me quedó que estos dos van a ser congruentes. Entonces el triángulo es isósceles. Esa es una de las 3 demostraciones que vamos a hacer. Excelente. Espero. ¿Sí? Por suma de ángulos interiores, perfecto. Martín iba encaminado por otro lado, porque él lo primero que me nombró fue el segmento BM como lado común. Entonces acá está comparando los dos triángulos. Pero ahora sí tenemos, le faltaba un ángulo, me parece lo que me estaba diciendo. Ahora tenemos dos triángulos que tienen dos ángulos y el lado comprendido respectivamente congruente. Por segundo criterio de congruencia, esos dos triángulos son congruentes, y ya aparte de estos angulitos que encontramos también que los lados son congruentes. Y ahora sí, Fernando, estos lados también son congruentes. Ahora sabemos que todo es congruente. Excelente. Pero hay algo más. A ver, voy a borrar un poco esto. Si quisiésemos, hasta acá lo anotaron todo lo que las demostraciones que hicimos, son dos cosas distintas. Una fue por ángulos interiores y otra por comparación de triángulos. Sí. Ahora, si nosotros quisiésemos utilizar las propiedades que vimos de triángulo isósceles, ¿se acuerdan que la bisectriz del ángulo opuesto a la base era a su vez altura, mediatriz y mediana de la base? También lo podríamos hacer, porque tenemos un triángulo que no sabemos qué es todavía, el EDF, si es isósceles, pero sí sabemos que BM es la bisectriz, porque lo construimos así. Es la bisectriz del ángulo opuesto a la base. ¿Hasta acá sí? Sí. Entonces, para saber si es isósceles, tendríamos que tratar de ver si es altura, si es mediatriz o si es mediana. Si es una de esas tres cosas, aparte de ser bisectriz, entonces el triángulo va a ser isósceles. Ay, por Dios. ¿Es mediatriz? Mejor dicho, ¿podemos decir que es mediatriz? ¿O que es mediana? Ahí caemos en lo que decía Fernando, que sí sabemos que M es punto medio, y eso no lo sabemos. ¿Podemos decir que es altura? Sí. Ahí sí, porque la construcción nos dice que esto es perpendicular. Entonces, la construimos perpendicular la recta. Entonces, esto es un segmento perpendicular a la base que pasa por el vértice opuesto. Es altura y es bisectriz, entonces es un triángulo isósceles. ¿Sí? Entonces, siempre hay que ver qué elementos nos están dando para ver cómo podemos seguir. Ahora ya sabemos todo, Fernando, podés usar que son puntos medios, que los dos segmentos son congruentes, usalo tranquilo. Bien, yo les decía que esto también, que BM también va a ser un eje de simetría,
para un lado y para el otro, los dos triangulitos son congruentes y sirve como eje de simetría. Entonces, una bisectriz de un triángulo es a su vez la mediatriz del segmento este que se está uniendo acá. Ahora, les voy a contar algo como para que puedan hacer, construir una bisectriz sin necesidad, bueno, sin necesidad de hacerlo con compás. ¿Sí? Usando esto que estamos viendo acá. Yo voy a tener un ángulo. Lo que sí voy a tener que tener en cuenta es buscar dos puntos que estén a la misma distancia del vértice. Hoy me traje la escuadra, que me decían el otro día que no tenía. Sí, tengo escuadra y la uso. Acá pueden usar la escuadra, pueden medir 4 centímetros de un lado, 4 del otro. ¿Sí? Yo no tengo otra opción que usar el compás porque no puedo medir acá. Pero así el que no tiene compás lo puede usar. Bien, yo busqué dos puntos que estén a la misma distancia del vértice. ¿Sí? Si yo trazo la mediatriz de estos dos puntos, o el punto medio entre estos dos puntos, que es lo mismo, el punto medio, lo mido, esto mide 5, 4, 6, y en los tres le importa el puntito, ya puedo construir la bisectriz, porque me cumple todas las propiedades que vimos recién. ¿Se entendió? Esto es como para estoy trabajando y no necesito agarrar el compás. Hago dos puntitos a la misma distancia del vértice y el punto medio de esos dos puntitos pertenece a la bisectriz. Todo esto que acabo de decir surge de todo esto que vimos acá arriba. ¿Sí? A ver, si a ustedes les complica esto que les acabo de contar para hacerles la vida más fácil y se les complica, sigan con el procedimiento que estaban haciendo. Construyan la bisectriz con el compás. No hay ningún problema. Uno les dice, cuenta cosas a veces como para hacer más fácil, pero bueno, no hay problema. ¿Alguna pregunta? No, por mi parte. Bueno, vamos a seguir entonces. Vayan teniendo esto. ¿Este era? No. Era. Volvemos al apunte que teníamos antes, al de propiedades. ¿Qué pasó? De paralelogramos. Bien. Todos estos se pueden ir haciendo. Después veo si es necesario que hagamos uno. El 10 es el que yo les mandé estoy hablando de los teoremitas de paralelogramos, ¿no? De propiedades de paralelogramos. El 10 yo es el que les mandé en el trabajo práctico escrito. El 11 que van a tener que hacer ustedes, ¿sí? Coloquialmente, formalmente, como puedan, escrito en un Word, el dibujito nada más con una foto, pero no hace falta. Y si quieren escribirlo a mano y mandarlo escaneado, no hay problema. Pueden mandarlo en un Word. Ahora vamos a hacer este. Vamos a demostrar el 8. Un paralelogramo es rombo si, solo si sus diagonales están incluidas en rectas perpendiculares. Yo lo tenía escrito. ¿Sí? Yo digo, el paralelogramo ABCD es rombo, entonces las diagonales son perpendiculares. Después podemos hacer la vuelta, si son perpendiculares, es rombo. Pero ahora vamos a hacer de acá. Sabemos que es rombo. No sé si lo ves ahí. Sabemos que es rombo. Entonces, ¿qué es lo que sabemos si sabemos que es rombo? Que tiene sus 4 lados iguales. Perfecto, que tiene sus 4 lados iguales. Hay que demostrar que las diagonales están incluidas en rectas perpendiculares. Bien. Yo no sé cómo dibujan ustedes un rombo.
por ahora yo les puedo decir, por ejemplo, que si yo trazo una de las dos diagonales y a partir de acá quiero dibujar los 4 lados iguales, con 2 circunferencias que tengan el mismo diámetro, ya quedaría armado el rombo, porque serían 4 radios iguales. Lo puedo hacer con la medida del diámetro porque me lo permite. Ustedes toman el compás y si agarran una abertura, hacen la circunferencia y con la misma abertura hacen la otra, que no se les mueva, que es lo que puede pasar. Si quieren, acá en GeoGebra les enseño a usar lo que es un deslizador, ya que estamos. Yo puedo marcar un deslizador, me pone el nombre, le pongo un valor mínimo, le pongo un valor máximo, ¿sí? Y entonces yo cuando hago la circunferencia, en vez de ponerle un número, por ejemplo, me pone circunferencia, selecciona el centro y luego ingresa el radio. Yo selecciono el centro y en vez de poner un número le pongo el nombre del deslizador. Hago lo mismo en el otro lado, le pongo el nombre del deslizador y se me cortaron las dos circunferencias. ¿Sí? Esto, digamos, quizás en este ejercicio no tenga tanta importancia, pero bueno, ya que está, me gustaba que lo fuéramos viendo para los que usan GeoGebra. Entonces, si yo muevo el deslizador, lo que voy a hacer es que esto siga siendo un rombo, porque los 4 lados van a ser iguales. Lo que estoy cambiando es el radio de la circunferencia, ¿sí? Y yo puedo ver el rombo de diferentes formas. Es algo para los que usan GeoGebra, como para ir probando, ¿sí? Si no, vamos a trabajar con el rombito estático, no hay problema. Yo sigo sin encontrar la goma. No la encontré. No sé, ya fue, no importa, no hace falta que me lo vuelva a Pero mostrar. vos me estás hablando del zoom, no de la... No de Ah, la goma era del Zoom. Claro. Ah, con razón. No la encuentro en GeoGebra. Ahí entendí todo, claro. Yo me volvía loco porque no encontraba esa opción. Ya ni le quería preguntar, porque aparte como es difícil, la voy a estar al lado. Bueno, listo, perfecto. No, si querés hacer la goma en GeoGebra es Control Z y borrás todo. No, claro, perfecto, mirá, listo. Escuchame. Yo pensé que había una gomita en el GeoGebra y era re útil. Pero bueno, no es re útil. Y si no, vas a seleccionar y el objeto que vos selecciones, ¿sí? Sí, lo borrás. Lo borro con, claro. Lo suprimís y se te borra todo. Si yo ahora suprimo este punto, se me borró todo el rombo. Claro. Era el Pues primer punto que todo digo. agarrado. Está todo relacionado. Sí. Sí. Ah, bueno, menos mal. Bueno, hacemos la otra diagonal. Ahora le pongo las letras. Me queda 1 minuto y yo vuelvo a abrir. Ustedes vayan pensando cómo hacer el ejercicio, ¿eh? Yo mientras le pongo las letras y todo esto. Ah. Bueno.